En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L. somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica. Aquí a este panel. Además, siempre que hablamos de economía social y solidaria, cada vez me convenzo más en lo individual y en lo colectivo que la economía social es un proceso de transformación educativo, que realmente no podríamos generar un modelo socioeconómico nuevo, más incluyente, verde, mucho más justo y equitativo como es la economía social y solidaria si no nos enfocamos a la educación de todas y de todos. Hace más o menos un año se hizo una convocatoria abierta donde se les pidió a todas las personas que estén trabajando en monitoreo de la economía social o en procesos educativos de la economía social que se inscribieran. Y tuvimos la suerte de tener muchísimas personas que de manera individual se quisieron inscribir. El día de hoy tengo la fortuna de presentarles a ustedes a las personas que obtuvieron el mayor puntaje dentro de su sesión. Personas comprometidas, en su gran mayoría mujeres que están trabajando en sus países, en sus territorios, desde la economía social y solidaria. Él va a ser el moderador de esta me sesión gustaría presentar a una él les dará compañera la entrada para su nueva participación. para Gracias. mí, pero verdaderamente conecté con el trabajo que hacen en Córdoba, Argentina, la maestra Griselda Gallo. Para mí es un placer, Griselda, tenerte acá. Ella verdaderamente es una apasionada de la educación y de la educación cooperativa. Tiene una maestría en administración educacional, varios títulos en gestión educativa, asesora escuelas para el inicio de las cooperativas escolares. Y cuando me preguntaron quién podría estar aquí para presentar un panel que hable de la educación cooperativa, no pudimos pensar en una persona más representativa en Latinoamérica que la maestra Griselda Gallo. Griselda, te dejo para que nos presentes este panel y bienvenida. Aquí está tu casa, aunque sea virtual, en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, Griselda, te escuchamos perfecto, gracias. Bien, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, porque aquí tenemos 2 horas de diferencia. Mi agradecimiento a los organizadores por la invitación para participar del Foro Global de la Economía Social 2021. Y para mí es un honor porque sí, es una pasión. Gracias por la presentación. Es una pasión porque no concebimos la economía social solidaria si no están presentes en las trayectorias de nuestros estudiantes, desde los niveles inicial, o sea, desde los niños de jardín hasta la universidad. Córdoba tiene un trabajo realizado desde muchísimos años y presento así un trabajo de investigación. Voy a presentar el título y la conclusión, pero dejé el PowerPoint donde está todo el trabajo de investigación. Es el cooperativismo educacional y su dimensión social, que es el caso de la implementación del balance social de las cooperativas escolares de la provincia de Córdoba. Esta investigación, acción que se realizó relacionada al balance social, que tuvieron distintas fases. Una primera fase, trabajamos con 200 instituciones educativas que tienen cooperativas escolares. Y una primera fase fue construir juntas una guía de trabajo, de pregunta, para lograr la implementación del balance social. Este trabajo de investigación es totalmente una construcción colectiva en donde están el gobierno de Córdoba, desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la universidad
Nacional de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, 200 instituciones educativas de nuestra provincia, y donde pudimos escuchar las voces de la comunidad educativa, o sea, papá, estudiantes, docentes, equipo directivo, docentes guías. Y el interés nuestro de esta investigación, que es una investigación que tomamos el balance social como un dispositivo para la reflexión, acción en su territorio, porque trabajamos con todas las organizaciones de economía social de nuestra provincia, dividido en 15 sedes, de un trabajo de bastantes años que estamos haciendo en forma conjunta. El objetivo general de esta investigación es caracterizar la dimensión social de las cooperativas escolares pertenecientes a instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades de la provincia de Córdoba, mediante la implementación de la guía del balance social, analizando incidencia en el desarrollo humano sustentable. Esta investigación pudimos abordar esto que da identidad a las cooperativas y que la diferencia de cualquier otra empresa financiera, que es su dimensión social. Y pudimos recabar información sistemática y específica sobre los procesos y resultados de la aplicación de este balance social en las instituciones educativas, describir la dimensión social, la forma de asociación, participación, gestión democrática, la integración, el padrinazgo, porque las organizaciones de economía social de nuestra provincia se trabajan en conjunta porque apadrinan a las cooperativas escolares, y bueno, y el compromiso de la comunidad. Pudimos ver que se estableció una vinculación entre los principios cooperativos y el desarrollo humano sustentable. Y se fortaleció los vínculos entre las universidades e instituciones participativas, propiciando el desarrollo de redes de trabajo. Por otro lado, se trabajó durante un tiempo por tipos de ateneos, tipo taller, donde pudimos lograr este trabajo de investigación. El final, las ideas y reflexiones para seguir aprendiendo, pudimos ver que la cooperación en las instituciones educativas es una forma particular de la organización del trabajo, que propicia la cohesión social y modifica la forma en que se relacionan las personas. Así constituye un instrumento mediador de generación y restitución de vínculos. En un momento tan difícil, ¿no?, que nos toca vivir, esto de poder restituir los vínculos como espacio para restituir nuestro tejido social, ¿no? La reflexión acerca de las formas de asociación que se pudieron ver luego al final de la investigación es por medio de la gestión democrática, del padrinazgo y de la colaboración de las organizaciones de economía social. La activación de relaciones interdisciplinarias de cooperación entre los campos de estudio. Eso es una conclusión muy importante, epistemológicamente diferenciadas y funcionalmente convergente cuando hablamos de la implementación de la metodología de aprendizaje cooperativo, porque se realizó desde ese lugar, desde esta metodología, cómo aprendemos junto al otro y cómo aprendemos entre nosotros. Y pudimos reflexionar que el balance social constituye un dispositivo de evaluación de la gestión integral de la cooperativa escolar de las escuelas. O sea, cómo podemos evaluar esta cooperativa escolar. Es a partir de la implementación de este balance social podemos evaluar esta dimensión social tan importante. Y desde una mirada autoevaluativa permite generar procesos de aprendizaje que posibilitan el diseño y la gestión de acciones humanas. La promoción a la indagación vinculada con los intereses y demandas de estos emprendimientos asociativos. Cada cooperativa escolar pudo identificar sus propios desafíos y construir en contextos proyectos que favorezcan el pensamiento crítico y creativo, la generación de lazos con otras instituciones y la promoción de alternancia.
no sé cómo estoy con el tiempo, pero estoy a disposición para todas las preguntas. Este acompañamiento, nosotros desde Córdoba hace del año 2008 que estamos trabajando con las instituciones educativas y con las cooperativas en las instituciones educativas, y podemos visualizar como algo muy importante, y que para mí este mensaje surge de los conversatorios y de la posibilidad de escuchar a nuestros estudiantes, sobre todo en este momento que nos toca vivir mundialmente, donde la incertidumbre ha estado en el centro del día a día de todos nosotros. Poder decir que sea a partir de este momento que hemos estado, vamos a salir en el mundo fortalecidos por este parate grande que hemos tenido, a partir de que han surgido y han salido nuestras emociones, y las emociones son como semillas que germinan a partir de un sentimiento que nosotros debemos llevarlo, cada uno de nosotros, a nuestra tierra. Cuando nosotros aprendamos a sentir nuestra tierra, vamos a cuidarla por añadidura. Muchísimas gracias, Cris. Ese es el mensaje más importante que tenemos para darle. Muchísimas gracias y te lo agradezco, sobre todo por esta potente introducción. Parecería que en un foro de economía no tendríamos que hablar de sentimientos, y nos vienes a poner la brújula, porque esa economía social que estamos planteando desde GISEF 2021 tiene que ver con sentirla de otra forma, voltear a ver el territorio y a las personas en el centro. Ahora para mí será un placer presentar a las panelistas, y digo las panelistas porque en su mayoría son mujeres comprometidas que han venido trabajando en la educación, en la economía social, presentando este panel que para mí me parece verdaderamente toral en el desarrollo de economía social. Hablaremos de experiencias de aprendizaje y monitoreo para la economía social y solidaria en el mundo. Tendremos a María Fustix, que es una maestra de la Escuela de Asuntos Internacionales de Sciences Po París. Ella viene de Montreal y nos platicaba el día de ayer que lleva 7 años estudiando la economía social allá en Montreal. Tendremos conectada vía Zoom a Tabitha Shikuku, voluntaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, que está en el centro educativo de esta organización. Fernanda Lucchiari de Lima, directora de la División de Difusión de Proyectos en Educación Ambiental de la Secretaría Verde y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sao Paulo. Nos platicaba que viene llegando directamente del aeropuerto y eventualmente viene directo a su presentación. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Por otro lado, tenemos a Alfonso Cotera de Perú. Él es fundador del Grupo Red de Economía Social y Solidaria del Perú, de la AGRESP. Él lo tendremos conectado vía Zoom. Desde México, desde Chiapas, Carla Melisa Barrera Montijo. Ella es coordinadora del Programa de Economía Social y Solidaria de la Universidad Politécnica de Chiapas. Gracias por venir. También ella ha impulsado el nodo de impulso a la economía social y solidaria en la Universidad Politécnica de Chiapas. Y finalmente cerramos nuestro panel con Song Kyung Han, fundadora y directora ejecutiva de CDOT, que tiene más de 13 años de experiencia en el fomento y desarrollo de la innovación social en Corea. Abramos este panel con la siguiente dinámica. Les vamos a plantear una pregunta a las panelistas. Esta pregunta previamente ya la tenían ellas y se la han planteado siempre desde su trabajo. Y la pregunta que vamos a plantear el día de hoy tiene que ver precisamente con qué tipo de fomento a la economía social estaríamos esperando. Y en este sentido, la pregunta es: ¿qué tipo de aprendizajes en la economía social y solidaria tienen que existir en el mundo? ¿Y cómo vamos a hacer para que la gente que no se especializa en la Academia de Economía Social y Solidaria se motive para estudiar más economía social y solidaria? En este sentido, ¿qué pueden ustedes o qué han visto que se está estudiando desde fuera? Y si no está pasando, ¿qué harían ustedes para motivar esto?
Arrancaremos con María Fustich desde Montreal. Le damos la palabra. Question number 1, please. Thank you very much. So I just wanted to clarify, I'm not sure if the translation was just wrong. Muchas gracias. Quisiera aclarar. Disculpen, no se escucha muy bien el audio del micrófono. No se escucha muy bien el micrófono del piso y no es posible hacer una interpretación al español. There are very few tenemos really mucha interferencia in SSE, but I think in a lot of different subjects it's really en muchos integrated. temas Academics use a social and solidarity economy lens. Without Disculpen, seguimos teniendo mucha interferencia del audio en sala y no es posible hacer una interpretación there's a lot of en este momento. academics that focus on ethical Hay consumption muchos estudios académicos que se enfocan en su consumo ético. typical social Disculpen, una vez más hay muchas interferencias de audio. who might be interested in cooperative urban agriculture Pudiera ser que tal vez hubiera interés en la agricultura cooperativa. for an alternative Se disculpa porque hay pérdidas de audio totales en este momento. exploitation and extraction instead of Se ha cooperative. trabajado también con la explotación, la extracción. Can you hear me well? Okay. No tenemos audio en este momento para la interpretación. So El micrófono no está funcionando. I really believe that 99% of Me people parece que el 99% de las personas solidarity economy, but they just, alguna vez tuvieron contacto con la economía social y solidaria. there's Tenemos people problemas técnicos de audio en la cabina de español. No es posible escuchar a la ponente correctamente. people whose homes have been impacted by climate change, environmental Hay changes, personas cuyos hogares se han visto impactados por el cambio climático, el cambio del economy medio ambiente. works for people and Estamos aquí, donde todo hace sentido, en este lugar lleno de historia, de grandeza, nuestra casa, donde hace más de 7 siglos inició todo, nuestra gran Tenochtitlan. Este es nuestro sitio, donde honramos nuestro pasado, vivimos el presente y soñamos el futuro. Lugar donde habitan guerreros y guerreras que históricamente han luchado batallas juntos, solidariamente. Ayer, la historia presentó un reto sin precedentes que marcó nuestro camino, pero hoy nuevamente nos unimos para levantarnos como lo hemos hecho siempre. Porque la Ciudad de México está más viva que nunca y su corazón late intensamente con toda su magia y esplendor. Una ciudad lista para recibir a nuestra gente y a nuestros invitados con toda seguridad, para crear en ellos experiencias y sensaciones únicas que nunca olvidarán. La Ciudad de México es un lugar consentido y que consiente a quien la visita, porque puedes respirar una ciudad que tiene nuevos pulmones, con parques, estudiar economía social, y si no lo hay, ¿qué tendríamos que hacer para que suceda? Te escuchamos, Tabitha. ¿Se encuentra Tabitha conectada o pasamos a la que sigue? Bueno, la misma pregunta aquí, ya regresando al Museo José Luis Cuevas. Fernanda Luchiari, ¿qué opinas al respecto de esta pregunta? Bienvenida.
Olá a todos, todas ou todos, como dije em Brasil. Primeiramente, saludo a organização e agradeço a oportunidade de participar desse evento cujo tema é muito importante na situação atual, como ha mencionado todos. Se me lo permitem, começarei pela segunda pergunta. Vejo que uma das formas de generar o interesse por la ISS de uma maneira mais ampla e popular debe ser conectando-la com a vida cotidiana de pessoas e seus territórios. Es decir, uma das formas está vinculada à associação a las metodologias de la educação ambiental que conectam a generação de renda com o que promueve ou tem potencial de oferecer em el território com a realidade cultural de las pessoas. Por isso, o curso de educação ambiental para formar jovens que vivem em regiões socioambientalmente vulneráveis que apresentei para esse encontro do foro está tão unido com os princípios e práticas da economia social. Porque a ESS não trata solamente de atividades econômicas, sino de um modo de viver, não? E em este curso, hecho a muitas manos, foi possível identificar e conhecer o extremo sul de São Paulo como um lugar que apresenta áreas de conservação ambiental, áreas de proteção de los mananciales, parques municipais e unidades de conservação, etc., portadores de serviços ambientais e muitas riquezas ambientais, com muitas potencialidades em ecoturismo, o turismo de base comunitária, por exemplo. Todavia, a tendência desse jovem pode ser trasladar-se 6 horas ao dia para ligar e regressar de um trabalho em el centro da cidade, em seu trajeto, né? Trasladar-se 6 horas. Pero este curso lhe apresenta um território que, aunque há muitos conflitos e problemas, há também grande relevância ambiental, produz água, tem o que sustém a vida. Luego, lo que sostiene la vida puede no estar en el centro geográfico comúnmente conocido, pero sí es fundamental para la supervivencia. Se puede también cambiar la comprensión de lo que es central para todos. Esse curso também mostra referências de pessoas que trabalham com ESS e muitas vezes lo hacen naturalmente, sem saberlo, sem essa titulação, né? Assim, penso que a EA, como chamamos educação ambiental, atua em la facilitação de uma leitura do mundo relacionada com o lugar onde se vive, que é indispensável para as pessoas para que as pessoas se den conta de sua importância e possam mais que empreender planos de negócios, sobretudo empreendam outras maneiras de viver coletivamente. Esta visão é diferente da narrativa da economia popular que em Brasil aposta em empreendedorismo individual. Aqui não se empreende um interesse individual, os trabalhadores se encontram de maneira autônoma e coletiva. Además, se empreende inicialmente uma outra mirada, se aprende uma percepção territorial, resgatando a agricultura, lo simple, en el reconhecimento de fauna e flora, de outro imaginário e o que mais tem sentido para cada um em cada lugar. Sobretudo para se accionar a percepção ambiental e a articulação para ESS como um par, o ponto e o enfoque é comum, redução da desigualdade social. Finalmente, lamento ser redundante, a educação ambiental é um meio para fortalecer a articulação da economia social e solidária, já que trabalha em la sensibilização ambiental, a compreensão dos problemas ambientais e também em um par com ESS, se expressa, se manifesta pensando acerca de formas para organizar-se coletivamente para reduzir as desigualdades. Trabalhar em la compreensão e las formas de intervenir em la realidade é o propósito de a crítica e no formal. Em outras palavras, mesclando a primeira com a segunda pergunta, se há interesse, sim, há interesse, especialmente como alternativa em um contexto de desemprego acentuado por la pandemia, pero esse interesse deve estar melhor ubicado
y una herramienta para generarlo es la educación ambiental. Si no se sabe dónde está, si no se sabe qué ofrece ese lugar, cuáles son sus atributos, quién está allí, qué hace la gente, cómo hace, la ausência de este paisaje cultural, tan mencionada por Milton Santos en Brasil, reduce la posibilidad de alcance de la ESS fuera de la academia y reduce la posibilidad del ejercicio ciudadano, mientras favorece la precarización del trabajo y la exclusión social. Muchísimas gracias, Fernanda. La respuesta es contundente. Sí hay interés, sí hay necesidad, y me encantó el planteamiento que haces. La educación tiene que ir a los jóvenes, ahí deben de estar los trabajos. Verdaderamente creemos que ahí está la semilla, y nos da mucho gusto haber recibido el trabajo de Fernanda, que precisamente está enfocada en impulsar la educación de la economía social en los jóvenes, y me quedo con una reflexión que haces. La economía social no solamente se habla, es una forma de vivir, es un modo de vivir. No podemos salir y dialogarlo si no lo vivimos de esa forma. Muchísimas gracias, Fernanda. La misma pregunta se la hacemos a Alfonso Cotera Fretel. Con esta pregunta, ¿hay interés? Y si no lo hay, ¿qué tendríamos que hacer, Alfonso? Platícanos cómo ven las cosas en tu país. Adelante, Alfonso. Alfonso está congelado. Tiene que ver aquí con... ¿no? Bueno, en lo que se conecta nuevamente Alfonso, vamos a pasar a darle la palabra igual en Zoom a Song Kyung Han. Bienvenida. Nos gustaría mucho saber tu opinión al respecto de esta pregunta. Yeah, hello. Hola. Hola. Estaba silenciado. Bueno, saludos a los organizadores y a todos los participantes. Había iniciado, pero estaba bloqueado mi micrófono, planteando de que frente a la pregunta, en realidad hay mucha mayor producción, ¿no?, sobre economía social solidaria en términos de investigaciones, sistematizaciones, por fuera de la academia. Es decir, si entendemos que la economía social solidaria es una apuesta de una manera de vivir diferente, de desarrollar la economía de distinta forma, podemos entonces considerar que la mayor producción de conocimiento se recoge de los propios actores que hacen economía social solidaria. Me estoy refiriendo no solo a los productores de diversas experiencias en América Latina, ¿no?, que gestionan iniciativas económicas diversas, sino también a aquellos promotores que desarrollan todo un conjunto de actividades de desarrollo de capacidades con los productores, con los promotores sociales, etc. Entonces, sí hay interés y hay producción de investigaciones al respecto de la economía social solidaria por fuera de la academia. Afortunadamente, en estos últimos 20 años, la academia ha ingresado con mayor fuerza, ¿no?, a tocar este tema importante ahora para la sobrevivencia, para salir adelante frente a toda esta situación, ¿no?, que ha generado la crisis permanente del sistema y ha agudizado la pandemia en estos últimos 2 años ya, ¿no? Podemos decir, sin embargo,
que el interés está principalmente en algunos líderes y promotores de estas iniciativas económicas y sociales que tienen una perspectiva social solidaria, es decir, que están comprometidos y sensibilizados en la búsqueda de estas salidas a los diferentes problemas que sufren en su organización, en su comunidad territorial. Para ellos, los estudios, las investigaciones, no solo son útiles porque les pueden brindar elementos para alimentar sus conocimientos reflexivos sobre esa realidad, sino también para acceder al conocimiento de las técnicas e instrumentos que les ayuden a mejorar su capacidad de gestión social y económica de las iniciativas que están emprendiendo. También en estos últimos 20 años, en América Latina, surgió un interés de conocer más sobre este enfoque de la economía social solidaria y su perspectiva de parte de algunos funcionarios y autoridades locales. Esta expectativa crece a la par de la implementación de alguna normatividad en estos países, ¿no? Y también implementación de programas e instancias que promuevan la economía social solidaria en distintos países de América Latina, ¿no? Ahora, se trata de conocer, por lo tanto, desde esta perspectiva, qué es ese mundo de las iniciativas económicas sociales, cuáles son sus aportes en la creación de trabajo, autoempleo y en la generación de ingresos familiares, cómo diferenciar los programas sociales orientados a las MIPES de programas de desarrollo económico solidario, cómo medir el impacto de estos programas. En definitiva, desde Perú, desde América Latina, desde las redes que acompañamos, estamos impulsando el Observatorio de la Economía Social Solidaria. Y ahí está planteado como un instrumento en el que tanto la academia, las organizaciones sociales, las entidades promotoras y los gobiernos puedan concertar esfuerzos, puedan compartir información, puedan promover, ¿no? Mucho más abiertamente indicadores que midan el proceso de impacto de la economía social solidaria en la vida de la gente, ¿no? En generación de empleo, en mejora de ingresos económicos, en equidad de género, etc. Esta es la apuesta, por lo tanto, de tener un instrumento para la co-creación de políticas públicas y para la cogestión de las mismas políticas públicas con una participación amplia de todos los sectores. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. La reflexión va por esa línea, ¿no? Sí hay interés. A mí me gusta pensar que la gente que nos interesamos en la economía social y solidaria, cada día sea más los que estamos fuera de este foro. Que haya interés en aquellos que quieren un mundo mejor, un mundo más verde, un mundo más inclusivo, pero que realmente no tengan los elementos. Alfonso nos plantea esta posibilidad de hacer un observatorio potente dentro del Perú para que realmente tengamos los elementos para que todas y todos nos enteremos. Regresamos aquí al Museo José Luis Cuevas y le damos la palabra con las mismas preguntas a Carla Melisa Barrera Montijo, directamente de la Universidad Politécnica de Chiapas. Te escuchamos, Carla. Hola, muy buenos días a todos. Me gustaría responder esta pregunta desde la visión de nuestro trabajo. Mi respuesta sería que sí existe un interés por las nuevas investigaciones con visión social y solidaria fuera de la academia especializada, ya que actualmente existe la necesidad de llevar a cabo una vinculación de la educación superior con la comunidad. Este tipo de vinculación nos podrá ayudar a fomentar diferentes tipos de proyectos a través de nuestros jóvenes que están llenos de ideas innovadoras, llenos de creatividad y que están dispuestos a compartir su conocimiento con su país. También de crear sistemas de economía que propicien la participación colaborativa de los sectores productivos, de la creación de empresas y del emprendimiento. Y esto nos ayudará a dar soluciones y a buscar soluciones tecnológicas basándonos en las necesidades colectivas de la comunidad. Nosotros creemos
que de implementar la economía social y solidaria desde las aulas, podremos generar agentes de cambios con los jóvenes, agentes de cambios sociales y económicos, que sean capaces de poder creer en ellos mismos, de que crean que ellos tienen la oportunidad de poder construir una economía transformadora, más justa y más solidaria, siempre buscando el beneficio de los pobladores y de la comunidad. ¿Y cómo podemos crear esto? Nosotros podemos crearlo a través de alianzas territoriales, que sean alianzas entre gobiernos locales, universidades y sectores de organismo social, como son los nodos de impulso a la economía social y solidaria, que el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, tuvo a bien de trabajar en nuestro país. Nosotros orgullosamente pertenecemos a un NODES, somos el NODES Raíces de Chiapas. Este NODES está conformado por la Universidad Politécnica de Chiapas, el Grupo Raíces y Sabidurías del Soconusco, el Ayuntamiento Municipal del municipio de Acacoyagua, Chiapas, y la Institución de Salud, la Jurisdicción Sanitaria número 7 de Tapachula. Nuestro NODES nació en el momento de que un grupo de mujeres sanadoras de la región del Soconusco vieron un área de oportunidad en sus usos y costumbres. Ellas vieron de que ellos tenían el conocimiento de la medicina herbolaria y de la partería y buscaron acercarse a la universidad, donde la universidad a través de los jóvenes pudieron capacitarlos para enseñarles a modelar, a crear su modelo de negocio, a darles capacitaciones de finanzas personales, de finanzas grupales, entre otras. Cabe destacar que nuestra participación en este proyecto fue muy fructífera, ver cómo los alumnos podían comprometerse con este nuevo concepto de la economía social, ver cómo tuvieron que entender una comunidad, sentirla, poder identificar lo que ellos necesitaban y poder actuar con ellos. Hoy en día son más de 30 mujeres sanadoras que se autoemplean dando sus servicios de partería en la región del Soconusco, Chiapas, y es para nosotros un gran orgullo. También he de mencionar que las instituciones de salud se acercaron con este grupo y ahora en esta región, si una mujer así lo desea, puede tener acceso a su partera dentro de las instalaciones de salud, dentro de su hospital. Puede tener acceso a que su partera, que le atendió durante todo su parto, pueda estar ahí. También nosotros creemos que el NODES no solo se queda en una región, creemos que nosotros tenemos el porqué de continuar trabajando. Podemos crear alianzas que sumen y poder buscar otro tipo de regiones en nuestro estado donde podamos trabajar. Y nosotros podemos buscar y mostrar nuestras buenas prácticas, pero lejos de mostrar nuestras buenas prácticas en otras regiones, podemos sentir las comunidades, podemos buscar cuáles son aquellas inquietudes y poder adaptar esta transferencia de tecnología desde la universidad para buscar realmente un cambio social. Y así es como nosotros implementaríamos la economía social y solidaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Nos traes un caso de éxito y un caso real que se está implementando. Cuando se empiezan a sentir en los territorios un interés por la economía social y solidaria, se hace una política pública coparticipativa donde las universidades, con el talento y la inquietud de los jóvenes, la potencia de los académicos, de los profesores, muchas veces de las aulas que están ahí subutilizadas, se empiezan a vincular y se está desarrollando territorialmente economía social y solidaria. Ya para cerrar esta primera pregunta, le vamos a pasar la palabra a dos mujeres que están comprometidas con el trabajo de la innovación social en Corea del Sur. Una es Song Kyung Han y por el otro lado de SIDO también nos va a acompañar Julie. Las dos nos van a presentar de manera simultánea su proyecto. Bienvenidas, muchas gracias. Thank you so much, and also hello everyone. Muchas gracias y hola a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes y presentar con estos grandes ponentes y panelistas, también
Me gustó mucho poder participar en las sesiones en el horario de México también. Me llamo Song Hyun Han, soy directora ejecutiva en CDOT y para responder la pregunta del moderador, junto con mi colega, vamos a compartir un poco de nuestro trabajo juntas. Primero me gustaría responder a las preguntas. En Corea, la economía social y solidaria se introdujo también a partir de la academia, donde se inició una investigación sobre la economía social, su historia, su metodología, entre otras cosas, y se enseñó su aplicación en nuestra economía real. Después, también hubo movimientos de activistas y personas que practicaban esta metodología en el campo y querían tal vez crear conocimientos, crear programas educativos donde pudieran también hacer más investigación. Por lo tanto, en Corea tenemos un nuevo concepto que es un activista investigador. Este es una persona que se identifica como activista, sin embargo, al mismo tiempo desean llevar a cabo investigaciones. Son personas que crean conocimientos sobre sus prácticas para compartirlos. Y CDOT, de hecho, ha participado en muchos proyectos donde se destaca la importancia de la investigación en la economía y en la sociedad, y hemos diseñado programas, por ejemplo, tenemos un programa para activistas jóvenes investigadores. Son jóvenes que están buscando proyectos de investigación y desarrollando diferentes iniciativas. Entonces, también Julie y yo vamos a hablar sobre otros programas. Es un programa donde también se hacen experimentos de investigación para practicantes o para personas que están trabajando en sectores muy diferentes, por ejemplo, el gobierno, organizaciones civiles o incluso hasta personas que solamente están buscando nuevas soluciones para los retos. Este es nuestro nuevo enfoque de aprendizaje para una transición hacia un futuro sostenible, sobre todo en estas circunstancias tan especiales con la crisis de COVID-19. Todos hemos estado viviendo en circunstancias muy difíciles, pero este tipo de crisis nos llevan a la reflexión, nos obligan a reflexionar sobre nosotros como seres humanos y sobre nuestra relación tanto con los demás como con la naturaleza, la tecnología, y también a reflexionar sobre el sistema en el que vivimos. A partir de este tipo de reflexiones, la gente necesita empezar a desarrollar nuevas capacidades, a pensar cómo se puede lograr más resiliencia hacia el futuro. Y así pueden surgir nuevas prácticas. Lo que buscamos es que tengamos una sociedad próspera para todos en esta nueva era, y para eso ofrecemos 3 capacidades clave. Consideramos que las prácticas más importantes son el pensamiento sistemático y las narrativas colectivas. Es muy importante poder identificar los problemas, poder expresarlos también utilizando el imaginario social. De esa manera también podemos empezar a imaginar el futuro que queremos y crear una nueva narrativa sobre el futuro que tenemos dentro de nuestras comunidades y con nuestros equipos. Estas son prácticas que proponemos y que también traerán cambios a las relaciones y a la creación de conocimientos. De esta manera podremos recuperarnos entendiendo las complejas interdependencias entre las personas y también tener una mejor perspectiva sobre el futuro. En cuanto a creación de conocimiento, quiero mencionar esta práctica de las narrativas colectivas. Este conocimiento no solo lo crean los expertos, de hecho,
las narrativas, contar historias, es algo que pueden hacer todas las personas participando en procesos y así lo hicieron. De esta manera las personas descubren las acciones que quieren plantear para el futuro. Estas son las prácticas que proponemos. Muchas gracias. Y que fueron la base de nuestro programa. Thank you very much for your time. Thank you. Muchas gracias por su tiempo. El planteamiento que haces es sumamente interesante. Un activista investigador. Pareciera que antes esto estaba separado. Ante una nueva lógica del mundo, ante un nuevo acomodo social y económico, hay que plantearnos nuevos retos. Muchísimas gracias. Para cerrar esta primera ronda de la primera pregunta, vamos a darle paso a Tabitha Shikuku de USAID. Por favor, si nos ayudas con la primera pregunta. ¿Hay interés en la economía social, fuera del círculo de la economía social, en investigar sobre esto? Y si no lo hay, ¿qué tendríamos que hacer para detonarlo, Tabitha? Te escuchamos. Gracias. Thank you so much. Can I have somebody to translate me in English, please? Muchas gracias. No sé si me pueden apoyar con la traducción. No sé si me oyen. Estamos traduciendo de manera permanente. Lo que quieras decir en inglés está bien, Tabi. Gracias. Hi, can you hear me? This is Tabitha. Hola, ¿me oyen? Soy Tabitha. No sé si me están traduciendo. Escuchamos y traducimos, no te preocupes. Tabi, you have to choose. Hi, can you hear me? Sí, ¿Me oyen? vamos. Tabi, you have Bueno, yo no hablo español muy bien. your channel. Mujeres están en las economías emergentes, pero sufren para encontrar financiamiento y recursos. Hay limitaciones sistémicas que enfrentan las mujeres. Estas incluyen una red financiera y mercados financieros dominados por hombres, lo que deja poco apoyo disponible para las mujeres. Mi programa básicamente busca crear sinergias para conectar a mujeres con inversionistas para que puedan proporcionarles los recursos y también asistir a foros educativos o programas de formación que les ayudará a promover mejor sus proyectos. Hay organizaciones como ONU Mujeres que promueven apoyo a empresarias, mujeres, para que exista una infraestructura mucho mejor, para que tengan acceso a financiamiento y de esta manera las mujeres tengan acceso a capital para poder desarrollar sus negocios. Básicamente, Education Hub busca socios y aliados para identificar y empoderar a mujeres a nivel local, promoviendo fondos educativos, promoviendo la igualdad de género, buscando líderes, mujeres y empresas que empoderen a las mujeres para tener mujeres más activas dentro de la cadena productiva
De esta manera pues, se desarrollarán más fondos para empoderar a las mujeres y habrá más oportunidades de sostenibilidad para ellas. A la larga se llegará a más mujeres, sobre todo en mercados complicados, en regiones complicadas. No sé si me pudieron oír. Te escuchamos perfecto, Tabitha. Muchas gracias. Me ha gustado tu participación porque vienes a plantear un caso real. Estoy convencido y estamos convencidas y convencidos los que estamos en la economía social y solidaria que la mejor manera de provocar que la gente venga a este mundo y que investigue sobre esto, porque sí hay un interés, es generando casos de éxito. La inclusión financiera, sobre todo en mujeres, ha demostrado en muchas partes del mundo que reduce desigualdades. Cuando tenemos casos concretos como los que se han platicado, verdaderamente estamos promoviendo que el interés crezca y además de eso, que verdaderamente más gente venga a la economía social y solidaria, visibilizando lo que nos sale muy bien. Muchas gracias a todas por esta primera pregunta. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Es un poco menos de tiempo, tendremos solamente 2 minutos para responder. Les pediremos que de manera concreta, la pregunta rectora, la que todos y todas las panelistas están contestando, ¿cuáles deberán ser las acciones o estrategias de personas, gobiernos, grupos, sociedades, países para lograr que este mundo sea mejor y más inclusivo? Sobre todo, ¿qué acciones clave ustedes consideran que deben de hacerse desde lo local y desde la lógica de la economía social y solidaria? La primera, le damos la palabra a María Fustich con la segunda pregunta. Thank you very much. So beyond what I already talked about in the first question, Más allá de lo que the ya importance mencionaba al of responder a naming la social primera and solidarity pregunta, economy when we la see it importancia and de talk about those identificar narratives. y nombrar I want a la to economía also social y solidaria my fellow cuando se oye. that I Quiero think hacer eco de lo que see decían many ways los is demás something panelistas. that people do naturally. We collaborate. We Hay live que tratar de in communities, apoyar a lo que las support personas ya each other, and hacen that's something that I naturalmente, porque saw nosotros in my vivimos todos en comunidades. Hay que where apoyar esas it's so comunidades, hay que solidarity promover economy sus of food in actividades, Montreal, y así es como puede COVID crecer la pandemic. economía And I saw solidaria. Eso lo many hemos like visto en Montreal durante la groups were pandemia. coming Yo vi together to cómo support each muchos other grupos with se food and unían para darse the apoyos, pandemic. So many para people were tener losing acceso a their jobs and so alimentos, on. a salud. So Cuando muchas something that I personas estaban don't want to perdiendo sus say to empleos. answer this question is I don't want to Entonces, say no that, quiero oh, we just need agregar to para responder work esta together pregunta, and es we need simplemente to, decir, "Ay, bueno, cooperate," trabajemos because I think that people really do that naturally. What we need to do is carve out more spaces in which those actions, which we already do, can be truly transformational. And how do we do that? It's really a difficult question. I think it means influencing public policy, both at local government levels and at different levels. I think it means just trying to make those policies easier for SSE, more conducive for SSE, for it to be able to thrive within the system where normally it's very difficult for it to be able to really, be transformational. I also think that it really means opposing injustice, exploitation, and so on in the world, more than just creating those alternatives. It has to come along with, with opposition as well to the things that we don't necessarily agree with, that don't align in our values. It means, for me, especially being in solidarity with groups who are often in solidarity with indigenous peoples who have been following SSC principles since, forever. So for me, I think we can't create just our little utopias while the rest of the world is on fire. We have to create a better world and really work on expanding that world as much as we can. And I think something that's difficult in terms of, cooperating and trying to, build it all together is that there is a serious risk of co-optation. That's something that we've seen with so many different social movements around the world. And I think we need to be really careful on that, but I think that there is a way forward, and if we sort of build spaces and be careful about, how we move forward together, that there really is a way that we can make these alternatives expand and, create truly a better world. And I think, once again, GCEF is one of the great places to start doing that. Thank you. Es un lugar excelente para seguir promoviendo esto. Gracias. Muchas gracias, María. Créeme que me emociona tu respuesta,
no solamente dices, cuando hagamos economía social hay que decirlo, porque la hacemos todos los días, sino planteas que hay que crear espacios reales para generar economía social y solidaria. Muchas gracias por tu respuesta. Regresamos con Tavi Tashikuku. ¿Me escuchas, Tavi? Do you listen to me? Yes? Let me ask you something. The second question is just 2 minutes. Esta pregunta solamente tendrán 2 minutos para responderla. Which must be the actions or strategies to the person, governments, groups, societies, countries, in order to make a better world? Deben tomar para crear And which have to be the key actions in the local governments to improve this? Clave por parte de los gobiernos locales para lograrlo. ¿Me podrían repetir la pregunta? Did you listen, Tavi? No sé si me alcanzaste a oír. ¿Me oyes, Tavi? Sí. Which must be the actions or strategies ¿Cuáles deben ser las acciones o estrategias to create a better world for person, governments, groups, and societies? por parte de las personas, gobiernos, grupos y sociedades? And the local governments, which Y are los the gobiernos key locales, actions? ¿cuáles son las acciones clave que deben tomar? Please, Creo que Tavi. los gobiernos necesitan emplear. Los gobiernos necesitan emplear políticas que promuevan programas de mujeres emprendedoras y también pensar en los niños y niñas que van a la escuela en este momento. Hay que buscar formas de apoyar a los y las estudiantes dentro de programas educativos para que los programas educativos sean mejores y encontremos una manera sistemática de que exista la alfabetización financiera, no solamente desde una perspectiva institucional, sino también desde una perspectiva de políticas públicas en forma de un proyecto amplio. Muchas gracias, Tavi. El planteamiento es claro. No podemos decir que somos inclusivos para hacer un mundo mejor si no generamos las políticas públicas incluyentes. Hay que entrarle desde ahí. Regresamos aquí al Museo José Luis Cuevas y le preguntamos a Fernanda Luquiari, ¿cuáles son las acciones? Desde donde tú lo ves, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos locales para promover esto? Bueno, entiendo que estos actores institucionales ou não mencionados aqui não atuam sempre de maneira separada e muitas vezes têm mais força juntos. En este curso que hablamos aquí, las redes de colaboración y cooperación solidaria tienen énfasis de circuitos agroalimentarios, feiras de intercâmbio, que o município de São Paulo mapeou através do projeto Ligue os Pontos, arenas e instrumentos de participação social também foram apresentadas e discutidas. Sin embargo, intelectual, Luiz Henrique Abegão, conta que em Brasil os consumidores devem dialogar más en este proceso con los productores locales y en la construcción de redes. Luis llama la atención para lo significado de las plenarias locales en vista del documento síntesis de la quinta plenaria nacional en Brasil. Me parece muy buenísimas las ideas que trae Afonso acerca de observatório e outros programas de investigação e mobilização promovidos para outros grupos, mulheres e outros grupos apresentados aqui. De minha parte, me gostaria de pensar em como vincularlo, me refiro ao tema de ISS, a las ações de educação ambiental e en el primer plan municipal de educação ambiental de la ciudad de São Paulo. Entendo que essa discussão pode dar-se transversalizadas com políticas setoriais e medioambientales e llegar a todas as diversidades de público, desde o local hasta lo global.
Muchísimas gracias, Fernanda. Tal como lo dices, si queremos salir a hacer economía social, hagámosla juntas y juntos. No podemos salir por separado porque entonces se perdería el valor fundamental de la solidaridad que se plantea desde la ESS. Le damos ahora la palabra a Perú, a Alfonso Cotera. ¿Qué acciones relevantes consideras que debiéramos hacer todas y sobre todo de los movimientos locales para precisamente impulsar la economía social y solidaria? Te escuchamos, Alfonso. Debemos promover y ejecutar acciones y estrategias que defiendan la vida en general, no solo la humana, que permitan una convivencia fraterna, justa y solidaria entre todas las personas, que permitan preservar la vida de la naturaleza, respetarla, cuidarla, preservar la vida de nuestras culturas, todo ello con un enfoque del buen vivir o el vivir bien. Y de manera práctica, esto se tendría que expresar en una promoción de lo que es la producción sustentable y sostenible, que asegure una alimentación sana y respetuosa al interior de los territorios, la producción agroecológica, la promoción de la agricultura familiar, etc. También el comercio justo y el consumo ético, que priorice cada vez más la dimensión territorial. Conocemos el comercio justo más como una experiencia de exportación, ¿no?, de los productores del sur hacia los consumidores del norte, pero ya hace 20 años estamos promoviendo en la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético el comercio justo sur-sur y el comercio comunitario a través de ferias y puntos de ventas que relacionan directamente a los productores con los consumidores. También es importante promover las finanzas éticas, aquellas que permitan un acceso real a recursos financieros para quienes han sido marginados del mercado financiero, orientando esos recursos económicos a la dinamización de las economías locales. Por otro lado, las políticas públicas que deben ser desarrolladas, generadas, co-creadas y co-gestionadas con los actores sociales y un sistema de vigilancia ciudadana que asegure la transparencia, permita el intercambio de experiencias y propuestas, la promoción de otras formas de hacer economía y la medición e impacto. Para todo ello, la organización de los actores y de los movimientos es clave a través de redes, a través de plataformas diversas, y el YACEF es una importante plataforma para ello. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Nos has dado por lo menos 4 acciones muy concretas, pero la primera para mí fue sobresaliente. Hay que respetar la vida. Pareciera que estamos ante un modelo socioeconómico que no respeta la vida de nada ni de nadie. Consumir nosotros también de manera más correcta, finanzas éticas. Hoy por hoy el mundo está temblando por finanzas no éticas. Y finalmente políticas públicas co-creadas y sobre todo vigiladas por la misma ciudadanía. Muchísimas gracias, Alfonso. Le doy la palabra a Carla Melisa Barrera con la misma pregunta. Acciones concretas para promover un mundo mejor desde la economía social y solidaria. Gracias. Sí. Nosotros creemos que el continuar trabajando en alianzas territoriales es una de las principales acciones. Sin embargo, también está entre nosotros poder consolidar la vinculación como instituciones de educación superior con la comunidad. Para poder lograr esto, necesitamos buscar herramientas tecnológicas a través de nuestras instituciones gubernamentales, tratar de facilitarnos este tipo de herramientas para que nosotros podamos ayudar a la comunidad. Un ejemplo sería ayudar al campesino a conocer si su fruto es de calidad, a conocer técnicas agroalimentarias y técnicas que sean beneficiosas para el medio ambiente y que le ayuden a él tener una producción de calidad. También ayudar a los emprendedores que con algo sencillo como los servicios analíticos puedan tener acceso a que su producto cumpla con las normativas de empaque como una tabla de información nutrimental.
Nosotros creemos que de poder contar con estas herramientas para poder brindar servicios a la comunidad, vamos a poder empezar el pasito a pasito, podemos empezar a crear este cambio. También sin olvidar y sin dejar de lado la inclusión y la igualdad de género. Para nosotros es un orgullo decir que nuestras mujeres sanadoras no solo están demostrando que la mujer chiapaneca, que la mujer mexicana es productiva, sino que están siendo agentes de cambio social, están demostrando cómo la economía social y solidaria puede cambiar una comunidad. También no debemos de olvidar la conceptualización de la sustentabilidad. Tenemos que cuidar que todos nuestros proyectos vayan encaminados a cuidar nuestro medio ambiente, a cuidar la salud de los pobladores. Y estas sencillas acciones creemos que son los engranes que pueden empezar a mover el movimiento de la transformación de nuestras comunidades en una economía social y solidaria, democrática y beneficiosa para toda la población. Y esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Carla. El planteamiento va, ¿no? Y seguimos construyendo, hay que hacer alianzas, hay que seguir uniéndose, hay que seguir vinculando, pero pone sobre la mesa algo muy importante. Hoy estamos conectadas en Bilbao, en Australia, en Dakar, en Seúl, en México. ¿Por qué no incluir tecnológicamente a todas las comunidades? Ese es el gran reto que tenemos, además de que ahí se genere una inclusión como la planteas, inclusión de género, inclusión de todas y todos. Lo hemos dicho todos los días, la economía social es en todo y es para todas y todos, y ahí está el planteamiento. Para cerrar esta segunda pregunta, regreso a Seúl, Corea, con Julie y con la compañera también que nos está escuchando, Song Kyung. Tienen 2 minutos para decirnos cuáles son las acciones concretas que se deberían de generar para promover economía social y solidaria. Las escuchamos. Te escuchamos, Julie. Thank you. To respond Gracias. Para responder a esta pregunta, creo que lo más importante es la colaboración y las estructuras de integración horizontal. De manera conjunta, el conocimiento que estamos integrando en GISEF y en todas las otras redes puede ayudarnos a resolver problemas. Conforme pensamos en el futuro que buscamos, objetivos en común que tenemos, dentro de este proceso, lo más necesario serán las acciones colectivas. Para esto yo creo que se necesita un sistema educativo que se centre en la sostenibilidad. Con eso tendremos nuevas perspectivas. De hecho, ese es uno de los conceptos clave del campus que Sonyo mencionó. Entonces, yo creo que sería una buena idea compartirles un poco más sobre cómo promovimos este proyecto con el gobierno metropolitano. Hicimos el piloto dentro de la ciudad de Seúl para enfrentar la crisis climática. Promovimos actividades locales con estudiantes universitarios e innovadores sociales con años de experiencia y que estaban dentro del negocio de desarrollo social para promover la colaboración. Pensamos cómo imaginarnos un futuro sostenible en el que se proteja la vida de mejor manera. Y durante este curso tratamos de generar mucho diálogo entre estudiantes, entre participantes. Tuvimos equipos con mentores, expertos, actividades, fundadores de negocios y empresas. Tuvimos un equipo encargado de facilitar la clase e invitaba a los participantes a presentar sus propias ideas, utilizando herramientas para analizar la estructura del sistema y utilizar el imaginario social para pensar en una mejor comunidad, una comunidad más incluyente. Sobre todo tuvimos discusiones horizontales y eso creo que siempre debe hacerse. Así nos retroalimentamos todos de manera mejor. Y para que nadie se sienta excluido al presentar una opinión. Creo que eso nos permite compartir ideas, escuchar de muchos activistas, de expertos dentro de la economía social y solidaria, y eso nos da nuevas perspectivas. Debemos utilizar nuevas metodologías pedagógicas para invitar a mayor participación. El programa tuvo retroalimentación muy positiva de todos sus participantes. Aprendieron la importancia del trabajo en equipo y del liderazgo
se sintieron en un lugar seguro para crear redes, para conocer a otras personas, para compartir conocimiento. Y esa es la propuesta que tenemos para la sociedad en su conjunto. Creemos que la colaboración es un factor muy importante para seguir compartiendo conocimientos sobre economía social y solidaria a nivel local. Muchas gracias, Julie. Valoro más la respuesta porque lo están haciendo de manera colaborativa. Ustedes plantean que precisamente el camino es la educación, la promoción de la innovación social, el individuo para fomentar colectividad. Muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar ya para cerrar el panel a las últimas conclusiones, el último comentario que deseen hacer, un minuto muy breve, algo que quieran dejar de manera contundente, sencilla, simple, breve, como un comentario final. Please, Maria, you have a final comment or conclusion? María, adelante. Thank you very much. I think Muchas gracias. Okay. I think I'll end with actually a bit of a personal Creo que puedo reflection. cerrar con una reflexión I personal. studied for 4 years in my undergraduate durante 4 international años development. Cuando estaba estudiando desarrollo I attended internacional en social la movements. universidad, The more I learned, I became more and more angry at neoliberalism. I was leading a grassroots journal which talked about local movements. This whole time of 4 years that I was studying, I did not know, and I was studying in Montreal, a city that's solidarity economy. I did not know this term, SSC. I moved to France. I was in a library, and I stumbled upon an entire bookshelf on world systems analysis, social and solidarity economy, and I got so excited that it's possible to build an alternative world. I took out like 20 books, brought them home. I automatically was on the RIPES website, and I was getting so excited about all of this. And within a few hours, I decided that this was going to be my master's thesis topic. The original plan actually was that I was going to come to GSEP as part of my research. That couldn't happen because of COVID, but I'm so happy I can be here today. And I think it really shows that the more, we write about this, the more that we talk about it, we can bring more and more people in. And the more people we have, talking about this alternative and creating alternatives, the more transformational it can really become. So, let's keep doing this. Thank you. Thank you very much, Maria. Of course it's possible. Muchas gracias, Of course it's possible, and we have to do it. Thank you very much. Please, Tavi, just 1 minute to give your final comments, please. Comentarios finales, por favor. Tabitha Shikuku, please, just 1 minute for your final comment. Thank you very much. Solo un minuto tus comentarios finales, Tabitha. Sí, está bien. Esta es una plataforma muy buena para conocer a personas que piensan como nosotros y compartir soluciones que realmente se pueden poner en práctica. Podemos también aprender sobre temas de investigación. Así que lo que quiero decir es que el aprendizaje en lo personal que tuve es que es necesario buscar mayor participación dentro de la comunidad, en particular grupos de mujeres. En el programa que nosotros trabajamos, buscamos implementar una plataforma en el que las mujeres pudieran promover sus proyectos. Y lo que hay que seguir pensando es cómo dar más apoyo, promoviendo mayor sostenibilidad para estas plataformas, para estos proyectos, ofrecerles plataformas tecnológicas, tener programas de financiamiento que permitan buenas soluciones de parte de las mujeres. Thank you very much, Tavi. Muchas gracias, Tavi. Appreciate your participation. Gracias por tu respuesta. Regresamos al Museo José Luis Cuevas en la Ciudad de México. Fernanda Lucchiari, una última reflexión de 1 minuto que quieras dejar a la gente que nos ve en más de 100 países.
Bueno, concluyo que se pueda promover las condiciones para que la visión de ESS se lleve a cabo con nuevas iniciativas y siento que cabe decir que el desarrollo por autoafirmación de la vida implica reconocer que el altruismo no es un aspecto irracional, es parte de una nueva necesaria racionalidad ética. Agrego que estoy disponible para continuar esa conversa a quien interesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Y ya saben, si quieren platicar, la gente que está aquí, con gusto pueden acercarse a ella. Nos regresamos a Perú. Alfonso, ha sido un placer escucharte y nos gustaría que nos dieras una última reflexión de 1 minuto para toda la gente que estamos en Ciudad de México y en otros países. Está cerrado tu micrófono, Alfonso. Si nos ayudas a abrirlo, por favor. Gracias. Bien, decía que para mí también ha sido una enorme satisfacción poder compartir con ustedes. Les agradezco por ello. Y como palabras finales diría que tenemos el reto de recuperar ese sentido etimológico de la palabra economía. Es decir, el ecos y el nomos, la administración de la casa entendida como el planeta. El planeta está en riesgo, debemos administrarla bien y nos toca a todos nosotros esa tarea, promoviendo una economía solidaria con una mirada más endógena, con igualdad de género, con sostenibilidad y fortaleciendo las alianzas y la cooperación que debemos tener entre personas, organizaciones sociales, empresas, autoridades locales y funcionarios, con una perspectiva de globalizar la solidaridad y la sustentabilidad del planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Para ir cerrando, le damos paso a Carla Melisa Barrera con tus últimas reflexiones que quieras dejar en un último minuto. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría mucho agradecer este espacio a la organización, ya que, como lo mencionaron varios de mis compañeros panelistas, nos ayuda mucho a escuchar y poder comprender lo que se hace en otros países. A manera de conclusión, me gustaría decir que no debemos demeritar el poder del aprendizaje y de la educación, ya que, como lo mencioné, es a través de las aulas donde podemos generar los agentes de cambio de la sociedad, pero también es dentro de las comunidades donde podemos vincular y acercar estos aprendizajes y esta educación para poder crear agentes de cambio desde ahí, desde donde están, desde donde pertenecen, desde las comunidades. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Para ir cerrando el panel, regresamos a Seúl, Corea, con Song Hyun y Julie. Si tienen una reflexión breve que quieran dejar a todos los que seguimos el GICEP 2021 desde Ciudad de México. Las escuchamos. Sí, muchas gracias. También me siento muy agradecida de poder participar aquí. Gracias al moderador, a los demás panelistas, a los organizadores por la posibilidad de estar aquí. Mis comentarios finales son que en esta situación atípica de la pandemia de COVID-19 estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nos hemos dado cuenta de que la economía social y solidaria tiene un papel importante y lo seguirá teniendo al buscar un nuevo rumbo para nuestra sociedad. Nosotros hemos puesto a prueba nuestro experimento en otras ciudades en Corea con el campus y creo que eso es lo que hay que seguir haciendo, promoviendo experimentos de economía social y solidaria para el futuro. Ese sería mi comentario final. Muchas gracias, Song Hyun. Julie, ¿algo que nos quieras decir para cerrar? Song-kyung just told No, creo que Song Hyun lo dijo muy bien, entonces estoy de acuerdo con ella, nada más. Muchas gracias a ambas. Para cerrar, no quisiera irme sin regresarle la palabra a nuestra amiga, la maestra Griselda Gallo. Griselda, has estado escuchando mentes brillantes, profundas, reflexivas,
una reflexión breve que nos quieras dejar para cerrar el panel antes de pasar a las preguntas del público. Bien, muchas gracias. Un agradecimiento a todos los organizadores de este foro. Es un reencuentro desde este lugar tan importante como somos nosotros, los seres humanos. Y bueno, y como reflexión final, que la educación para una transformación cultural y una transformación de poder empezar a pensar en todos, que no somos más yo, sino nosotros, en un nosotros, la única manera para lograr este hábito de transformación cultural, de construcciones colectivas, es desde el día a día, desde lo cotidiano en las instituciones educativas. Estamos desde Córdoba abierto y prontito tenemos las Olimpiadas en nuestra Córdoba de cooperativismo y mutualismo educacional para el desarrollo humano sustentable, y queremos aprovechar para invitarlos para que puedan participar, porque vamos a tener las argentinas y latinoamericanas, donde se van a escuchar las voces de los estudiantes, los asociados a las cooperativas y mutuales escolares. Muchísimas gracias, Griselda. Gracias por la invitación. Caemos cerrando donde empezamos. La economía social es un proceso profundamente educativo y de eso hemos venido a hablar en estos últimos minutos. Créanme que ha sido muy difícil para mí moderarlas porque me daban ganas de escuchar más, pero espero que este sea el punto de encuentro para que nos podamos seguir escuchando por mucho tiempo y por toda la vida, porque todas y todos creemos que este es el camino para un mundo más inclusivo, un mundo que ponga en la tierra y a las personas en el centro y que verdaderamente sea un mundo mucho mejor. Yo quiero pasar y darle la palabra a las personas que estén interesadas en hacer una pregunta. Pediría, por favor, por respeto a la gente que está aquí y a las que están allá, que sean preguntas. Vale la pena escuchar las reflexiones que tengan y los comentarios los podemos dejar para después. Por allá tengo una pregunta, no sé si alguien me quiera ayudar pasándole un micrófono, por favor. Muchas gracias. Me gustaría escuchar también preguntas de las redes sociales, si me pueden pasar una, por favor. Te escuchamos, gracias. Sí, gracias, buenos días. Mi nombre es Ulises, soy originario de una comunidad indígena que se llama Cacahuananche en el estado de Guerrero. Mi pregunta es para la compañera de Chiapas que está trabajando con las mujeres de comunidades indígenas. En mi comunidad se produce lo que es el árbol de Cacahuananche, con el cual se hace jabón y champú, pero por cuestiones de mercadotecnia, el movimiento del capitalismo, se ha perdido esa tradición, ese conocimiento prehispánico de hacer el jabón y el champú y otros productos que se pueden sacar de del Cacahuananche. Y la intención de estar aquí asistiendo a este evento es empezar a llevar la economía social a mi comunidad, y quisiera preguntarle si está abierta a guiarme y entender cuál es el camino que ella está tomando para empoderar a las mujeres de las comunidades, porque ese es mi interés, de apoyar a mi comunidad, porque es una comunidad indígena. De hecho, se habla el náhuatl y también se ha perdido esa parte. Entonces, mi interés en llevar la economía social es rescatar la medicina prehispánica, la lengua náhuatl, y darle identidad a mi comunidad con la producción de champú y jabón de Cacahuananche. Pues muchas gracias por la pregunta. Pues te preguntan, Carla, si estás dispuesta a apoyar y a sumarte y cuáles serían los mecanismos. Sí, claro. Primero que nada, muchas felicidades por sus intenciones. Es algo muy honorable siempre querer respetar y enaltecer nuestras tradiciones. Nosotros, como lo comenté, formamos parte de los nodos de impulso a la economía social y solidaria que lidera el INAES.
Nosotros creamos estos nodes a través de esta convocatoria. Claro que estoy dispuesta a apoyarlos y claro que quedo abierta y a las órdenes de poderles mostrar los mecanismos y cómo hemos podido avanzar en la comunidad. Y también le recomiendo se acerque al NODES de Redes Guerrero, que se encuentra en el estado de Guerrero ya haciendo algunas acciones. Y también lo invito a que participe en una convocatoria que está próxima a abrirse para los NODES 2021 y con muchísimo gusto estaremos orientándolo. Muchísimas gracias. Y ahí está, ¿no? De las preguntas nacen las colaboraciones y el trabajo solidario. Muchísimas gracias a ambos por participar. Te escuchamos de este lado. ¿Tu nombre y qué pregunta quieres realizar? Buenas tardes, Ixamara Mijangos. Bueno, básicamente encontramos que en la formación de estas empresas de la economía social, pues se presentan retos a lo largo de su creación. ¿Cuál creen que es el papel de la educación o cómo le han hecho ustedes para superar estos retos y que no se pierda ese sentido de economía social y de comunidad a lo largo del emprendimiento? Okay. Pregunta, ¿cuál creen que es el reto principal para generar emprendimientos sociales y que los principios y valores de la economía social y solidaria se mantengan? ¿Alguien del panel, de Zoom o de acá que quiera tomar la respuesta? Yes. Thank you. Yo podría comentar algo. Muchas gracias. I really found, En mi investigación he encontrado they faced a lot of challenges during the se pandemic. enfrentan muchos desafíos, sobre todo durante la pandemia. Non-profits, for example, NGOs, Las who ONGs, por sort ejemplo, of more supported by the government and such to help reciben apoyo de parte de los gobiernos work more, you know, they are kind of para in apoyar a the private ciertos sphere. grupos. For example, they're Entonces, doing the están same dentro de la things, esfera privada, such por as ejemplo, cooperative están haciendo restaurants or lo mismo, cooperative cafes, restaurantes, but they do things differently. They cooperativas do de things restaurantes, horizontally. cooperativas para cafeterías, But pero in that case, lo hacen de they're not manera getting diferente, de necessarily manera as much horizontal. support. So for Pero de me, esa manera no se I recibe think tanto that apoyo. what needs to Entonces, be yo done pienso again que lo que is se debe more hacer public policy support es for crear all más sectors of the políticas social and públicas solidarity para todos los economy. sectores That de la means economía social not y just solidaria. nonprofits who maybe Eso implica directly no help. solamente So organizaciones I'll just give a sin fines quick de lucro que example. pueden ayudar de manera In directa, Montreal, sino que voy a dar un ejemplo during the específico. pandemic, De there was a lot of Montreal, food durante la insecurity. pandemia, hubo So muchos problemas the de focus seguridad was on alimentaria. food banks. Entonces, However, a lot of people who face food insecurity don't go to food banks because they're embarrassed for whatever reason. And instead, they often really rely on cooperatives, which support them in their food insecurity in different ways that are more empowering. But they didn't necessarily get as much spotlight and support during the pandemic. So for me, I really think that there needs to be more public policy support for all sectors of the social and solidarity economy, even if it's not clear exactly, you know, they're giving something like a food bank, like giving food, but they're creating a supportive environment for people. Pero tiene que haber un entorno que sea más amigable, que brinde más apoyo a las personas. Pues muchas gracias a las dos también por preguntar y por responder. Tenemos la última pregunta. Créanme que es en redes sociales. Créanme que me siento como cuando alguien está comiendo algo muy rico y se va a acabar y no quiere que se acabe. Pero es el último bocado y hay que comerlo porque tampoco lo vamos a dejar aquí. Me encantaría, y gracias a esta posibilidad híbrida que tenemos de estar en contacto con gente de muchos países y aquí, tenemos una pregunta en las redes sociales que le pido que por favor la hagan en el audio local para que alguien la pueda responder. Gracias. The question is, how from the academy and the research centers we commit to the young people in the process of social and solidarity. We as an adults, we don't let the spaces froze. The spaces the real importance for their participation on the activities, on the social activities, La verdadera importancia de que haya actividades sociales and economic on the enterprises. Fernanda, ¿cómo se pueden comprometer precisamente? ¿Cómo pasa del discurso al comprometerse y vivirse en los centros académicos y educativos?
¿Cuál es tu respuesta? Bueno, creo que la academia hay diversas identificaciones sobre acerca de los diversos elementos que componen un complexo mosaico de escasez de potencialidades territoriales. De ese modo, el esfuerzo es identificar críticamente los desafíos de ese territorio sin dejar de observar no solo sus potencialidades, sino también el inherente y indispensable posibilidad de cambio positivo, siendo por lo tanto propositiva y pensando estos desafíos con participación social y junto al poder público. Muchísimas gracias, Fernanda. Y es así como hemos llegado a este momento donde no voy a decir que es un final, porque realmente estamos en el día 2 de 5. Y como algún día lo comentamos, el GICEF es un evento que se da cada 2 años, pero que es la semilla que se siembra para seguir construyendo y seguir generando alianzas y seguir hablando, dialogando y sobre todo haciendo, entregando resultados que podamos visibilizar. Así que no me despido, síganos todos por favor en www.gicef2021.org. Ahí están las transmisiones en vivos, en las redes sociales del INAES también nos pueden ver en vivos durante toda esta semana. Y por favor, si siguen en nuestras redes sociales con el hashtag GICEF2021. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron aquí presentes, los que están y las que están en otros países. Ha sido para mí un verdadero deleite haber compartido con mujeres tan talentosas y brillantes y tan apasionadas de algo que a mí me mueve desde hace muchos años, que es una economía social más justa, más equitativa, inclusiva y que nos haga caminar hacia un mundo mucho mejor. Muchas gracias y que tengan muy buen día.